Eres un inútil. Nunca serás nada en la vida. Los gritos de Sebastián resonaban por toda la mansión mientras arrojaba los libros de matemáticas al suelo. Sus ojos brillaban con una ira descontrolada, completamente desproporcionada para un niño de apenas 9 años. María, la nueva empleada doméstica, se quedó paralizada en el pasillo. Nunca había visto a un niño comportarse de esa manera. No era solo una rabieta. Había algo más oscuro, más perturbador en esos gritos. «¿Qué estás mirando, estúpida?», le gritó Sebastián cuando la vio. «Vete de aquí antes de que te haga lo mismo que al anterior». El señor Rodríguez, el padre viudo y empresario exitoso, apareció en ese momento. Pero en lugar de corregir a su hijo, simplemente suspiró con cansancio. «María, por favor, limpia este desorden. Y Sebastián, ya sabes que no me gusta que grites». Fue todo. No hubo castigo, no hubo explicación. El niño se fue corriendo hacia su habitación con una sonrisa siniestra que heló la sangre de María. Esa noche, mientras recogía los libros destrozados, María encontró algo que la dejó sin aliento. Entre las páginas rotas había un dibujo que cambiaría todo lo que creía saber sobre esa familia. Pero lo que María no sabía era que Sebastián la estaba observando desde las escaleras, y que ese dibujo era solo la punta del iceberg de un secreto mucho más oscuro y perturbador. Lo que estaba a punto de descubrir sobre ese niño aparentemente agresivo la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre el bien y el mal. Pero esto era solo el comienzo de una historia que te romperá el corazón. Al día siguiente, María llegó temprano a la mansión, esperando que tal vez la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Pero la realidad la golpeó apenas cruzó la puerta. Sebastián estaba en la cocina, vertiendo deliberadamente jugo de naranja sobre el suelo recién limpiado. Cuando vio a María, le dedicó esa misma sonrisa cruel de la noche anterior. «Ups, se me cayó», dijo con falsa inocencia. «Límpialo». María respiró profundo y comenzó a limpiar sin decir palabra. Había criado a 3 hijos siendo madre soltera. Necesitaba este trabajo desesperadamente. No podía permitirse el lujo de renunciar. Pero mientras limpiaba, recordó las palabras del niño: «Antes de que te haga lo mismo que al anterior». ¿Qué le habría pasado a la empleada anterior? ¿Por qué había renunciado realmente? Durante toda la mañana, Sebastián continuó con su reinado de terror. Rompió un jarrón y culpó a María. Derramó tierra de las plantas por toda la sala. Gritaba, pateaba, insultaba. Y lo más perturbador de todo, parecía disfrutarlo. Sus ojos se iluminaban cada vez que veía el cansancio y la frustración en el rostro de María. El señor Rodríguez parecía completamente ajeno a todo. Cuando llegaba del trabajo, Sebastián se transformaba mágicamente en un niño angelical. «Papá, María no quiere jugar conmigo», mentía con lágrimas falsas en los ojos. Y el padre, agotado por las responsabilidades de su empresa, simplemente asentía y le daba la razón a su hijo. Esa noche, mientras María organizaba su pequeño cuarto en el sótano de la casa, sacó de nuevo aquel dibujo que había encontrado. Era el dibujo de una mujer llorando, rodeada de figuras oscuras. Pero había algo más, algo que no había notado antes. En la esquina del papel, con letra temblorosa, estaba escrito: «Ayúdame. Ahora te voy a mostrar lo que realmente estaba sucediendo en esa casa, y por qué ese dibujo era mucho más que un simple garabato de niño». Esa noche, María no pudo dormir. El dibujo la obsesionaba. Decidió explorar un poco más la habitación de Sebastián mientras él dormía. Subió silenciosamente las escaleras y entreabrió la puerta del cuarto del niño. Lo que vio la sorprendió completamente. Sebastián estaba dormido, pero no parecía el demonio que había conocido durante el día.
Su rostro se veía frágil, vulnerable. Pequeñas lágrimas secas marcaban sus mejillas y en sueños murmuraba palabras incoherentes. No, por favor, no me lastimes más. María sintió que su corazón se partía en dos. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién podría estar lastimando a ese niño? Cuando se acercó más, vio algo que la dejó sin aliento. En la mesita de noche había una fotografía de una mujer hermosa, que claramente era la madre fallecida de Sebastián, pero la foto estaba rota, como si hubiera sido golpeada repetidamente, y junto a ella había más dibujos, decenas de dibujos escondidos debajo de la cama. Todos mostraban la misma escena, figuras oscuras lastimando a una figura pequeña, un niño llorando, gritos silenciosos plasmados en papel. María comenzó a entender que tal vez Sebastián no era el villano de esta historia. Tal vez él también era una víctima. Pero justo cuando estaba a punto de descubrir más, escuchó pasos pesados subiendo las escaleras. El señor Rodríguez había llegado a casa, y lo que María no sabía era que esos pasos no eran los de un padre amoroso regresando del trabajo. Eran los pasos de alguien que escondía el secreto más oscuro de todos, un secreto que explicaría por qué Sebastián se había convertido en lo que era. Pero lo que estaba a punto de presenciar esa noche cambiaría todo para siempre. María se escondió rápidamente en el armario del cuarto de Sebastián cuando escuchó los pasos acercándose. Su corazón latía tan fuerte que temía que la delatara. El señor Rodríguez entró al cuarto borracho, con los ojos inyectados de sangre y el aliento apestando a alcohol. «Sebastián, despierta, pequeño inútil», murmuró con una voz que helaba la sangre. El niño se despertó inmediatamente y en sus ojos María vio algo que jamás olvidaría. Terror puro. El mismo terror que ella había visto en los ojos de sus propios hijos cuando su exmarido los golpeaba. «Papá, por favor, hoy me porté bien», suplicó Sebastián con una voz quebrada. «¿Bien? Eres igual que tu madre, una decepción. Por tu culpa ella se murió». Los golpes comenzaron. María quería gritar, intervenir, pero sabía que si la descubrían, tanto ella como Sebastián estarían en peligro mortal. Al día siguiente, María llegó con una misión clara. Cuando vio a Sebastián comportándose agresivamente de nuevo, ahora entendía por qué. El niño estaba repitiendo el único patrón que conocía. «Sebastián», le dijo suavemente cuando estuvieron solos, «¿te gustaría ayudarme a hacer galletas?» El niño la miró con desconfianza. «¿Por qué? ¿Para luego decirle a mi papá que me porté mal?» «No, mi amor, porque creo que eres un niño muy especial y me gustaría conocerte mejor». Fue la primera vez que alguien le hablaba con ternura en mucho tiempo. Los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas, pero las contuvo rápidamente. «No puedo llorar», susurró. «Papá dice que los hombres no lloran». María se arrodilló a su altura y le dijo las palabras que cambiarían todo. «Sebastián, está bien llorar y está bien tener miedo, pero quiero que sepas algo. Yo voy a protegerte». Por primera vez, el niño sonrió. Una sonrisa real, no la máscara cruel que usaba para sobrevivir. Pero el señor Rodríguez había estado escuchando desde la puerta, y lo que haría para silenciar a María te dejará sin aliento. Esa misma noche, el señor Rodríguez esperó a que María bajara a su cuarto en el sótano. Sus pasos resonaron como martillazos en las escaleras de madera mientras descendía hacia ella. «María», dijo con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «Necesitamos hablar». El alcohol en su aliento era asfixiante. María retrocedió instintivamente, pero él bloqueó la única salida. «He notado que te estás encariñando demasiado con mi hijo. Eso no me gusta». «Señor Rodríguez, solo trato de ayudar». «¡Cállate!», gritó, mostrando finalmente su verdadera cara.
Sebastián es mi hijo. Y si vuelvo a verte llenándole la cabeza de tonterías sobre llorar y ser débil, te juro que terminarás como la anterior empleada. María sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué le pasó a ella? La sonrisa del hombre se volvió siniestra. Digamos que tuvo un accidente. Muy lamentable. Se cayó por las escaleras después de una conversación similar a esta. Era una amenaza directa. María entendió que estaba en peligro mortal, pero también sabía que no podía abandonar a Sebastián. Los días siguientes fueron un infierno. El señor Rodríguez intensificó los abusos contra su hijo, como si quisiera demostrarle a María que él tenía el control. Sebastián llegaba cada mañana con nuevos moretones que trataba de esconder. Sus ojos, que habían comenzado a mostrar esperanza, volvieron a llenarse de terror. «María», le susurró un día mientras fingía jugar, «papá dice que si sigues siendo amable conmigo, te va a lastimar. Por favor, no seas buena conmigo. No quiero que te pase nada». El corazón de María se partió en 1000 pedazos. Ese niño de 9 años estaba tratando de protegerla, sacrificando su única fuente de esperanza. Pero María había tomado una decisión. Esa noche, cuando el señor Rodríguez llegó borracho y se dirigió al cuarto de Sebastián, ella estaba esperándolo, con un teléfono en la mano, grabando cada segundo. Pero esto aún no es nada comparado a lo que estaba presto a acontecer. Porque lo que María descubriría esa noche sobre la muerte de la madre de Sebastián la dejaría completamente destrozada. Mientras María grababa en silencio desde el pasillo, escuchó algo que la dejó sin respiración. El señor Rodríguez, en su ebriedad, comenzó a murmurar cosas que jamás debería haber dicho. «Todo esto es tu culpa, Sebastián, igual que con tu madre», decía mientras golpeaba al niño. «Ella también me desobedecía. También quería protegerte de mí». Sebastián, entre sollozos silenciosos, susurró algo que cambió todo. «Yo la vi, papá. Yo vi cuando empujaste a mamá por las escaleras. Yo estaba escondido». María sintió que el mundo se detenía. ¿Qué había dicho ese niño? El señor Rodríguez se quedó paralizado por un momento, pero luego su rostro se llenó de una ira asesina. «¡Mientes! Tu madre se cayó. Fue un accidente». «No, papá. Tú la empujaste porque ella encontró las fotos donde me tocabas. Ella iba a llevarte a la cárcel». El horror de la revelación golpeó a María como un tsunami. No solo había abuso físico, había abuso sexual, y la madre había sido asesinada por tratar de proteger a su hijo. «Si vuelves a decir eso», amenazó el padre con una voz diabólica, «te voy a mandar con tu madre. ¿Entiendes?» Sebastián asintió aterrorizado, pero María había captado cada palabra en su grabación. Al día siguiente, cuando Sebastián bajó a desayunar, María notó algo diferente en sus ojos. Por primera vez había hablado la verdad en voz alta. Era como si un peso se hubiera levantado de sus pequeños hombros. «María», le susurró cuando estuvieron solos, «¿tú crees que mi mamá me puede escuchar desde el cielo?» «Por supuesto, mi amor. Y estoy segura de que está muy orgullosa de lo valiente que eres». Sebastián sacó algo de su bolsillo. Era un papel doblado. «Escribí esto para ella. Es para pedirle perdón». María abrió el papel y lo que leyó la destrozó. «Mami, perdóname por no poder salvarte. Perdóname por ser malo después de que papá te empujó. Perdóname por no ser fuerte como tú. Te prometo que voy a tratar de ser bueno otra vez. Te amo, Sebastián». Era la prueba irrefutable que necesitaba. Un testimonio inocente pero devastador. Pero el señor Rodríguez había estado vigilando cada movimiento de María, y lo que tenía planeado para deshacerse de ella de una vez por todas te helará la sangre. Esa tarde, María decidió que ya no podía esperar más.
Tenía las pruebas suficientes: la grabación, la carta de Sebastián y su propio testimonio. Era hora de actuar. Llamó discretamente a la línea de protección infantil desde el teléfono de la cocina, sin saber que el señor Rodríguez había instalado dispositivos de escucha en toda la casa después de sospechar de ella. «Necesito reportar un caso grave de abuso infantil y posible homicidio», susurró María al teléfono. «Un niño de 9 años está en peligro inmediato». Lo que María no sabía era que cada palabra estaba siendo grabada por el padre. Esa noche, el señor Rodríguez llegó más temprano que nunca. Su rostro mostraba una calma diabólica que era mucho más aterradora que su ira usual. «María», la llamó con una voz melosa, «baja al sótano. Necesito que me ayudes a mover unas cajas». Era una trampa obvia, pero María sabía que si no bajaba, él subiría por ella. Y Sebastián podría resultar herido en el proceso. Cuando llegó al sótano, vio que él ya había preparado todo: cuerdas, una pala y una sonrisa que le heló la sangre. «¿Sabes qué? He decidido que ya no necesito una empleada doméstica», dijo mientras bloqueaba la puerta. «Especialmente una que no sabe mantener la boca cerrada». «La policía ya sabe todo», mintió María, tratando de ganar tiempo. «Si me pasa algo, vendrán directamente aquí». Él se rió con una carcajada siniestra. «¿Te refieres a esa llamada que hiciste esta tarde? Lamento decirte que tuve que interferir con la línea. Tu llamada nunca llegó a ninguna parte». El horror se apoderó de María. Había sido ingenua. Subestimó la maldad de este hombre. «Sebastián va a saber que tú me mataste», le dijo con la voz temblorosa pero decidida, «y algún día va a hablar». «¿Sebastián?», se burló. «Después de que tú desaparezcas misteriosamente, voy a tener que consolarlo. Pobrecito, va a estar tan traumatizado que probablemente nunca vuelva a hablar. Los traumas pueden ser muy convenientes». Pero lo que el señor Rodríguez no sabía era que Sebastián había estado escuchando desde las escaleras. Y esta vez el niño había tomado una decisión que cambiaría todo. El pobre niño estaba a punto de hacer algo que requeriría más valor del que cualquier adulto podría imaginar. Y lo que pasó a continuación te dejará temblando. Mientras el señor Rodríguez se acercaba a María con las cuerdas en las manos, Sebastián subió silenciosamente a su habitación. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su escritorio y sacó el teléfono celular que había robado del bolso de María días atrás. Había estado esperando el momento perfecto, el momento en que finalmente tendría el valor para hacer lo que su madre no pudo hacer. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, marcó el número de emergencias. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Mi papá va a matar a María», susurró Sebastián con una voz quebrada. «Como mató a mi mamá». Mientras tanto, en el sótano, la situación se volvía cada vez más desesperante. El señor Rodríguez había comenzado a atar las manos de María, quien luchaba con todas sus fuerzas. «Deberías haberte quedado callada», gruñó mientras apretaba las cuerdas, «como todas las demás. Pero no, tenías que ser la heroína». «Sebastián te necesita», gritó María. «Es solo un niño». «Sebastián me pertenece», rugió el hombre con una furia animal. «Y cuando termine contigo, me aseguraré de que nunca más confíe en nadie. Lo voy a quebrar tan completamente que será como un muñeco en mis manos». Las palabras eran como puñales para María. La idea de que este monstruo destruyera completamente la psique de ese niño inocente la llenaba de una furia maternal que no sabía que tenía. «Jamás vas a quebrar su espíritu», le escupió. «Sebastián es más fuerte de lo que crees. Tiene el corazón de su madre». El rostro del señor Rodríguez se distorsionó con una rabia diabólica. «Su madre era una perra entrometida, igual que tú». Levantó la pala por encima de su cabeza, listo para el golpe fatal, pero en ese momento los sonidos de sirenas comenzaron a acercarse a la mansión.
El horror en los ojos del señor Rodríguez fue inmediato. ¿Qué carajo? Arriba, Sebastián había hecho lo imposible. Había encontrado la fuerza para salvar a la única persona que había mostrado amor verdadero hacia él. Pero el señor Rodríguez no era el tipo de hombre que se rendiría fácilmente. Pero el peor ainda estaba por vir, porque lo que este hombre desesperado haría en sus últimos momentos de libertad te destrozará el alma. En el momento en que las sirenas se hicieron más fuertes, Sebastián bajó corriendo las escaleras con una valentía que nunca antes había mostrado. ¡María!, gritó el niño mientras golpeaba la puerta del sótano. «¡Los policías ya vienen! ¡Yo los llamé!». La voz de Sebastián fue como un rayo de esperanza para María, pero para el señor Rodríguez fue la confirmación de su peor pesadilla. «¡Maldito mocoso!», rugió, soltando a María y corriendo hacia las escaleras. «¡Te voy a matar!». Pero cuando abrió la puerta del sótano, se encontró cara a cara con Sebastián, que sostenía en sus manos algo que hizo que su padre se quedara helado. Era una caja que el señor Rodríguez había escondido cuidadosamente en el ático años atrás. Dentro estaban las fotografías, las evidencias de años de abuso que creía haber destruido. «Mamá me dijo dónde estaban escondidas», dijo Sebastián con una voz firme que sorprendió incluso a María. «Antes de que tú la empujaras, me dijo que algún día iba a necesitarlas». El señor Rodríguez se quedó paralizado. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror puro. «Sebastián, hijo, tú no entiendes». «Sí entiendo», interrumpió el niño. «Entiendo que tú mataste a mi mamá. Entiendo que me lastimaste. Y entiendo que María es la única persona buena que ha entrado a esta casa». Las luces rojas y azules de los carros de policía comenzaron a iluminar las ventanas de la mansión. María, que había logrado desatarse parcialmente, subió las escaleras tambaleándose. Cuando vio a Sebastián sosteniendo esa caja, supo que el niño había encontrado la fuerza que su madre le había dejado como herencia. «Dame esa caja, Sebastián», ordenó el padre con una voz temblorosa. «Dame esa caja y olvídate de todo esto. Podemos volver a ser una familia feliz». Pero Sebastián sacudió la cabeza con una determinación que partía el corazón. «No, papá, ya no tengo miedo de ti. María me enseñó que los niños valientes protegen a las personas que aman». En ese momento, la puerta principal se abrió con un estruendo. Los oficiales de policía irrumpieron en la casa con las armas desenfundadas. El señor Rodríguez se giró hacia ellos, pero ya era demasiado tarde. Pero lo que este hombre desesperado intentaría hacer en sus últimos segundos de libertad será algo que ningún padre debería nunca contemplar. Y la reacción de Sebastián te dejará llorando. Al ver a los policías entrando en su casa, el señor Rodríguez entró en un estado de desesperación total. Sus ojos se volvieron salvajes, como los de un animal acorralado. En una fracción de segundo, tomó la decisión más monstruosa de todas. Se abalanzó sobre Sebastián. «Si me van a quitar a mi hijo, entonces nadie lo va a tener», gritó mientras intentaba arrebatarle la caja y llevárselo como rehén. Pero algo extraordinario sucedió. Sebastián, ese niño que había vivido 9 años aterrorizado, se plantó firmemente en su lugar. «¡No!», gritó con una voz que resonó por toda la casa. «Ya no tienes poder sobre mí». El niño abrazó la caja contra su pecho y miró a su padre directamente a los ojos sin pestañear. «Mami me dijo en sueños que llegaría este día. Me dijo que cuando encontrara a alguien bueno como María, tenía que ser valiente. Y ya no voy a tener miedo de ti nunca más». Los oficiales inmediatamente apuntaron al señor Rodríguez. «Suelte al niño y ponga las manos en alto». Pero el hombre estaba más allá de la razón.
Extendió la mano hacia el cuello de Sebastián con la intención de usarlo como escudo humano. Fue entonces cuando María, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, se interpuso entre el padre y el hijo. «Si quieres lastimarlo, vas a tener que pasar sobre mi cadáver», dijo con una determinación férrea. El enfrentamiento duró apenas segundos, pero se sintió como una eternidad. El señor Rodríguez la miró con odio puro, pero en los ojos de María vio algo que lo desestabilizó completamente. No había miedo, solo amor incondicional por ese niño. «¡Manos arriba! ¡Ahora!». Los gritos de los oficiales llenaron la habitación. Finalmente, el señor Rodríguez se rindió. Sus manos se levantaron lentamente mientras la realidad de su derrota se asentaba en su mente. En ese momento, Sebastián corrió hacia María y se abrazó a ella con todas sus fuerzas, sollozando como nunca antes lo había hecho. «María, tenía tanto miedo. Pero tú me dijiste que los niños valientes protegen a las personas que aman». Mientras los oficiales esposaban al señor Rodríguez, Sebastián extendió la caja hacia ellos. «Aquí está todo», dijo con una voz temblorosa pero firme. «Todas las pruebas de lo que él nos hizo a mí y a mi mamá». El jefe de policía abrió la caja y su rostro se endureció al ver el contenido. Fotografías, documentos, evidencias que sellaban el destino del monstruo para siempre. Ahora te voy a mostrar el momento más emotivo de toda esta historia, cuando finalmente se hizo justicia y Sebastián pudo comenzar a sanar. 6 meses después del arresto, María estaba sentada en el jardín de su nueva casa, viendo a Sebastián jugar con otros niños del vecindario. Ya no era el niño agresivo y aterrorizado que había conocido en esa mansión. Ahora reía, corría y por primera vez en años parecía verdaderamente feliz. El proceso legal había sido devastador, pero necesario. El señor Rodríguez fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por homicidio en primer grado, abuso infantil agravado y tentativa de asesinato. Las evidencias eran tan abrumadoras que ni siquiera sus abogados pudieron crear una defensa creíble. María había iniciado el proceso de adopción oficial de Sebastián. El niño había expresado claramente su deseo de que ella fuera su nueva madre, y los servicios sociales, después de una exhaustiva evaluación, determinaron que era la mejor opción para él. «María», dijo Sebastián acercándose a ella con una sonrisa radiante, «¿puedo ir a casa de Carlos mañana? Su mamá dice que pueden enseñarme a andar en bicicleta». «Por supuesto, mi amor», respondió María abrazándolo. «Pero recuerda usar el casco». El progreso de Sebastián había sido milagroso. Después de meses de terapia psicológica especializada, había comenzado a procesar el trauma y a entender que nada de lo que le había pasado era su culpa. Su psicóloga, la doctora García, había explicado que el amor incondicional de María había sido fundamental en su proceso de sanación. Los niños son increíblemente resilientes cuando sienten que están seguros y amados, había dicho. Sebastián tenía esa fortaleza dentro de él, solo necesitaba a alguien que le ayudara a encontrarla. Esa noche, como todas las noches, Sebastián se acurrucó junto a María para leer un cuento antes de dormir. «María», susurró mientras ella le leía, «¿crees que mi mamá está orgullosa de nosotros?». María le acarició el cabello suavemente. «Estoy segura de que sí, mi amor. Estoy segura de que desde el cielo está sonriendo al ver lo valiente y bueno que eres». Sebastián se quedó pensativo por un momento. «Creo que ella te envió para salvarme, como un ángel guardián». Las lágrimas se asomaron a los ojos de María. «Tal vez fue al revés, mi amor. Tal vez tú me salvaste a mí también». El niño sonrió y cerró los ojos, finalmente en paz. Al día siguiente María recibió una carta de la prisión. Era del señor Rodríguez. Con manos temblorosas la abrió y leyó. «Sé que jamás me perdonarás. Tampoco espero que lo hagas.
Solo quiero que sepas que Sebastián está mejor sin mí. Tú le has dado lo que yo nunca pude, amor verdadero. Cuídalo bien. María dobló la carta y la guardó. No por el hombre que la había escrito, sino como recordatorio de que incluso en los corazones más oscuros, a veces puede quedar una chispa de humanidad. Pero esta historia aún tiene un último mensaje que te tocará el alma. Y una pregunta que necesito que respondas. 2 años después, en una tarde soleada de primavera, María y Sebastián visitaron por primera vez la tumba de la madre biológica del niño. Llevaban flores frescas y una carta que Sebastián había escrito especialmente para ella. «Hola, mami», comenzó a leer Sebastián con una voz clara y segura. «Ya no soy el niño asustado que dejaste. María me ayudó a ser valiente como tú me pediste. Ahora soy feliz, voy a la escuela, tengo amigos y por primera vez en mi vida me siento seguro». María lo abrazó mientras continuaba leyendo. «María me adoptó oficialmente el mes pasado. Ahora somos una familia de verdad. Sé que tú querrías que ella fuera mi nueva mamá, porque ella me ama como tú me amabas. Te prometo que voy a ser un buen hijo y que nunca voy a olvidar lo mucho que luchaste por protegerme». Al terminar de leer, Sebastián dejó la carta junto a las flores y se quedó en silencio por un momento. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo?», le dijo a María mientras caminaban de regreso al auto. «Que de algo tan horrible como lo que vivimos pudo nacer algo tan hermoso como nuestra familia». María sonrió a través de las lágrimas. Este niño que había sufrido tanto había aprendido una de las lecciones más importantes de la vida, que el amor verdadero puede sanar las heridas más profundas y que la valentía no es la ausencia del miedo, sino actuar correctamente a pesar de tenerlo. Sebastián se había convertido en un activista menor contra el abuso infantil, participando en campañas de concientización apropiadas para su edad. Su historia había inspirado a cambios en las leyes de protección infantil del Estado. «María», dijo Sebastián mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, «cuando crezca quiero ayudar a otros niños como yo. Quiero ser psicólogo infantil». «Estoy segura de que serás extraordinario en eso, mi amor», respondió María, «porque entiendes el dolor, pero también conoces el poder de la esperanza». Y mientras manejaba de regreso a casa, María reflexionó sobre cómo una decisión simple, no rendirse ante un niño difícil, había cambiado 2 vidas para siempre. Esta historia nos recuerda que detrás de cada niño problemático puede haber un alma lastimada que solo necesita a alguien que crea en ella. Nos enseña que el amor incondicional tiene el poder de romper ciclos de abuso y que a veces los héroes más grandes vienen en los paquetes más pequeños. Ahora necesito preguntarte algo importante. ¿Has conocido alguna vez a un niño que parecía difícil, pero que tal vez solo necesitaba amor y protección? ¿Qué harías si te encontraras en una situación como la de María? ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad para sanar, sin importar lo que hayamos sufrido en el pasado? Déjame saber en los comentarios si esta historia te tocó el corazón y compártela para que más personas entiendan la importancia de proteger a los niños vulnerables. Porque al final del día, todos podemos ser el María en la vida de alguien que necesita ser salvado.